Entonces vamos a ver absorción y traslado de elementos minerales. En esta unidad tenemos, digamos, esta parte teórica de cómo ingresan, en qué cantidad, si es forma pasiva o activa, después los factores que la afectan y muy brevemente nutrición foliar, porque después eso lo ven en otras materias. Entonces vamos a empezar hablando de la absorción de estos elementos minerales. Los nutrientes que están en el suelo, en la solución del suelo, que están en equilibrio con los coloides que hay en el suelo, de modo que la planta absorbe y los coloides van reponiendo, siempre que estén presentes en los coloides. Entonces, de estos nutrientes que están en esa solución salina, se pueden mover en el suelo por flujo de masa que sería junto con el agua del suelo. Vamos a decir, lo que esté en solución, al moverse el agua, se desplaza junto con esta. Y entonces es un movimiento, este flujo de masa es un movimiento rápido y se da cuando hay una alta concentración de nutrientes en el suelo. O tenemos un movimiento más lento por difusión, cuando hay poco movimiento del agua, de la solución del suelo, y los nutrientes tienen que difundir, entonces es decir, moverse desde donde están con mayor concentración hacia las zonas donde se van agotando. Tengan en cuenta que alrededor de las raíces, como las raíces están absorbiendo estos nutrientes, si no hay un recambio de esa solución del suelo, en general en la zona justo por fuera de las raíces se puede generar una zona de muy baja concentración de nutrientes porque la planta los va absorbiendo. Si el movimiento de nutrientes es solo por difusión, entonces se podría generar una zona de agotamiento nutritivo en la zona justo por fuera de las raíces de la planta, porque la difusión es mucho más lenta que el flujo de masa donde se desplaza junto con el agua. Entonces, digamos, si la planta está absorbiendo activamente y los nutrientes se mueven muy lentamente, se podría generar esta zona escasísima, con muy baja concentración. Ahora bien, si hay movimiento de agua, acuérdense, los nutrientes van junto con el agua y se mueven mucho más rápido. Pero serían los dos mecanismos por los cuales se pueden desplazar los nutrientes en el suelo. La eficiencia que tenga una planta para extraer los nutrientes va a depender de la velocidad de extracción, que digamos lo que limita en general la velocidad es el pasaje a través de las membranas, y del crecimiento continuo, porque si tenemos raíces que están creciendo, activamente explorando nuevas regiones del suelo donde todavía no llegaron otras raíces, se van a encontrar con zonas donde los nutrientes estén todavía disponibles en mayor concentración. Entonces, la eficiencia que tenga una especie para extraerlos va a depender de cuán rápido los pueda incorporar y del crecimiento de las raíces que exploran el volumen del suelo. Acuérdense, en esto lo ven en edafología, pero en las partículas de arcilla, sobre todo, que son los coloides por excelencia del suelo, tienen en general cargas negativas que van a estar reteniendo distintos cationes. Estos cationes son retenidos con distinta fuerza y para eso hay toda una escala donde el aluminio, que tiene 3 cargas positivas, se retiene con más fuerza que el protón. El protón, si bien tiene una sola carga positiva, es un átomo muy chico que también puede ser retenido con bastante fuerza. Pero en general va decreciendo de acuerdo a las cargas. Calcio y magnesio tienen una zona intermedia, después potasio, amonio y sodio son retenidos con menor fuerza. Como este protón tiene mucha afinidad hacia estas cargas negativas, si el suelo es ácido, se acidifica y tenemos alta disponibilidad de protones, estos van a desplazar a los cationes
las cargas de los coloides, y estos nutrientes van a quedar disponibles en la solución del suelo que va a ir aprovechando la planta. Ahora, como les decía, para aprovechar todos estos nutrientes que están en la solución del suelo, la forma en que crezcan las raíces tiene mucha importancia, y esa estructura de cómo se van ramificando, cómo se van distribuyendo dentro del volumen del suelo es lo que se conoce como arquitectura de la raíz. Distintas especies tienen distintas arquitecturas. Tenemos raíces pivotantes que van a crecer en un cierto modo, raíces más fibrosas que crecen en otro modo, pero depende no solo de la especie, sino que también los factores del suelo, como disponibilidad de agua, disponibilidad de nutrientes, también tienen un efecto sobre la arquitectura de la raíz, es decir, sobre qué forma va a tener esa raíz. Cuando hablemos de absorción, más adelante vamos a hablar a nivel celular, es decir, cómo entran los nutrientes a la célula, y por eso vamos a ver el pasaje a través de la membrana. Pero también a nivel de tejido de la raíz, podemos hablar de absorción cuando los iones entran a la raíz, aunque todavía no ingresen a la célula. Es decir, que van a quedar en la parte apoplástica. Entonces, el primer paso de absorción de un nutriente se puede considerar como el ingreso al espacio libre aparente. Si ustedes colocan una raíz en una solución de cloruro de calcio y van viendo cuánto se incorpora en el tiempo, van a ver que rápidamente hay un alto ingreso del cloruro de calcio que después se hace más lento. Si ustedes esta raíz que absorbió cloruro de calcio la colocan en agua destilada después, van a ver que se pierde una parte de las sales, de la sal, hasta un cierto nivel. Es decir, absorbe rápido y después como que se va frenando el ingreso de la sal a la raíz. Si la colocan en agua destilada, se pierde también rápidamente una parte que, fíjense, que el nivel queda, digamos, lo que se pierde es similar a la parte que entró rápidamente, esta altura. Si después ustedes le vuelven a colocar, la sacan del agua destilada y la colocan en una solución de sulfato de magnesio, van a ver que se pierde un poco más de sales. ¿A qué se debe este ingreso rápido, que después se hace más lento, y a la facilidad con que también puede salir? Es decir, que hay una parte que entra rápido, pero que también se puede perder rápidamente. El calcio que está en esa solución en la que nosotros colocamos la raíz puede entrar, difunde hasta dentro del tejido de la raíz hasta que llega a un equilibrio. Si la colocamos entonces en agua destilada, una parte de los iones sale. ¿Cuál es la parte que no va a salir? Fíjense, entra rápidamente, después se va frenando. Si colocamos en agua destilada, una parte sale, pero el resto queda retenido. La parte que queda retenida es la que entró a las células, la que fue absorbida ya por las células y ya no va a difundir fácilmente hacia la solución externa. Y si ustedes le agregan magnesio, desplaza un poco más del calcio que había entrado, y eso se debe a que desplaza el calcio que quedaba retenido en las paredes celulares. Entonces tenemos, pues digamos, cuando sumergimos una raíz en una solución salina o en la solución del suelo, podemos considerar, hay una parte de iones que entra rápidamente a la raíz, pero también puede salir rápidamente. Esos son los iones que quedan en lo que se llama espacio libre aparente, que son las paredes celulares, espacios intercelulares donde no hay ningún control. Entra fácilmente y sale fácilmente. Lo que queda retenido, es decir, lo que yo ya no puedo desplazar, aunque le agregue, lo coloque en agua destilada o le agregue magnesio, es
lo que esta cantidad es la que entró realmente a la célula y ya no va a salir. Entonces definimos al espacio libre aparente como la parte del tejido radical que no está separada del exterior por membranas. Es decir, hacia la cual pueden difundir libremente los iones, pero entran y salen. Y consiste en espacios intercelulares y las paredes celulares de epidermis y del córtex. En toda esa región, entonces yo sumerjo la raíz está en el suelo, ahí entran todos los iones y pueden salir libremente, se mueven libremente. ¿Dónde termina ese espacio libre aparente? Cuando se encuentran con una membrana, ahí ya tienen un control donde ingresan a la célula y ahí ya no se van a mover libremente, o cuando llegan a la endodermis, ahí no les queda otra, ya no es un espacio a través del que pueden atravesar, ya no pasa ahí a través de las paredes celulares y ahí se ve forzado a atravesar las membranas. Entonces, el movimiento radial de iones, si tenemos acá los tejidos vasculares, la epidermis, la endodermis, acá la estela. En el exterior tenemos la solución del suelo que puede difundir libremente por todas las paredes celulares, espacios intercelulares, hasta que llega a la banda de Caspary. Ahí termina ese espacio libre aparente de libre movimiento y los iones se ven forzados a atravesar las membranas. Y ahí ya se mueven por simplasto hasta los tejidos parenquimáticos del xilema. Puede ser que los iones ya ingresen a la célula en la zona de la epidermis. Si ya ingresan los iones ahí, después van a hacer ya todo el movimiento dentro de la raíz a través del simplasto también. Es decir, que tenemos una región que son todas las paredes celulares y espacios intercelulares donde hay difusión de iones sin un control estricto por parte de la célula, pero esto sí ocurre cuando los iones tienen que atravesar la membrana. Puede ocurrir a nivel de la epidermis o forzadamente ya cuando llegan a la banda de Caspary. Una vez que ingresan, entonces esto ya les dije, los plasmodesmos se mueven a través de los plasmodesmos se mueven de célula a célula y después estos iones se descargan en el xilema activamente porque van en contra de un gradiente de concentración. Acuérdense que en el xilema se van concentrando estos nutrientes. Eso hacía que baje su potencial hídrico, que ingrese agua y que se genere la presión radical. Lo que pasa es que cuando existe transpiración, esta presión radical es un valor muy bajo. Y si hay transpiración, la tensión que genera la transpiración es mucho más alta y la presión radical es poco apreciable. Acuérdense, solo se ve cuando tenemos una atmósfera muy húmeda, el suelo con una temperatura intermedia, no muy baja, con abundancia de agua, donde no hay transpiración, y esa presión radical generaba esa gutación que era el fenómeno visible de la presión radical. Esa presión radical es posible también porque la banda de Caspary ya controla la salida desde el xilema hacia afuera, hacia los tejidos externos de la raíz. En la zona donde emergen las raíces secundarias, en general se genera una herida donde hay una interrupción temporaria de la banda de Caspary y a través de esas heridas a veces pueden ingresar más fácilmente muchos solutos y también a veces ingresan algunos que no son realmente esenciales para la planta. Pero esta absorción de nutrientes, así como habíamos visto que la de agua se daba principalmente en la zona de pelos absorbentes que tienen meristema, zona de elongación, zona de pelos absorbentes que era donde se da la máxima absorción y después tenemos las zonas más uberizadas donde era prácticamente nula la absorción de agua. También cuando consideramos la absorción de nutrientes, vemos que no es igual en todas las regiones de la raíz. Acá tenemos desde el ápice hacia el cuello de la planta, expresado en centímetros. En la región
apical, fíjense que la raíz retiene una gran parte del potasio y del calcio que ingresan y exporta, transloca muy poco hacia el tallo. Acuérdense, esa es una zona de activo crecimiento donde también hay una alta demanda de estos nutrientes. Si nos alejamos un poco del ápice, fíjense que ya se retiene menos y se translocan más nutrientes hacia la parte aérea. Y si nos vamos todavía más lejos del ápice de la raíz, vemos que es muy poco ya lo que se retiene y que casi todo se exporta hacia la parte aérea. Es decir, que no todas las partes de la raíz están funcionando igual con respecto a la absorción. Algunas retienen casi todo lo que se absorbe, mientras que otras lo translocan hacia la parte aérea. La zona de absorción depende también del elemento. Hay variaciones con respecto a esto. Por ejemplo, en centeno, casi todo el calcio se absorbe en el ápice. El hierro puede ser absorbido en la región apical o a través de toda la raíz. Potasio, nitrato, amonio, fosfato pueden entrar por toda la raíz, pero por ejemplo, en maíz, el nitrato y el potasio lo hacen principalmente en la zona de elongación. En maíz y en arroz es el ápice el que absorbe principalmente el amonio. En otras especies el fosfato entra en la zona de pelos absorbentes. Acuérdense, tienen el ápice, la zona de elongación, después la de pelos absorbentes y después la parte más uberizada de la raíz. Esta elevada absorción que se da a través de los ápices está dada entonces por una alta demanda, es un tejido en crecimiento, está constantemente formando nuevas estructuras y tienen también una alta disponibilidad porque los ápices de las raíces son los que se van encontrando primero con zonas del suelo que no habían sido exploradas donde todavía están disponibles esos nutrientes. Entonces, los tienen disponibles, tienen una alta demanda y una gran parte de esos nutrientes pueden entrar a través de la región más apical de las raíces. Ahora bien, una vez que el nutriente entra a ese espacio libre aparente, es decir, llega a las paredes celulares, entra a la raíz pero queda en la parte apoplástica, después tiene que atravesar las membranas y ahí sí tiene un control estricto porque las membranas no dejan pasar cualquier elemento. Y en ese sentido, cuando vemos ya el transporte a través de la membrana, tenemos que considerar tres posibilidades. La difusión simple y la difusión facilitada, que son difusiones y por lo tanto es un transporte pasivo sin gasto de energía. Y el transporte activo. En esta parte tienen que estar atentos porque a veces se asocia al transportador, que digamos que el nutriente tenga que pasar a través de un transportador con que sea un transporte activo. Y no es así. Porque puede pasar a través de un canal o de un transportador y que sea una difusión facilitada. Es simplemente difusión porque está respondiendo a un gradiente sin gasto de energía. Entonces, digamos, la separación está dada si es con o sin gasto de energía. Y después vemos a través de dónde pasa el nutriente. Estos dos casos son sin gasto de energía. Entonces ahora vamos a ir viendo cada una de estas posibilidades para el pasaje a través de la membrana, donde tenemos la difusión simple, el transporte facilitado o difusión facilitada, todo esto es pasivo, y después el transporte activo, donde tenemos gasto de energía. En la difusión simple, entonces, la difusión simple es un proceso físico, va desde mayor a menor concentración a través de la membrana, simplemente difunde
en base a esa concentración y a la permeabilidad que tenga esa membrana para ese soluto. El hecho de que las membranas celulares sean de naturaleza lipídica, recuérdense que va a regular también el tipo de moléculas que las van a poder atravesar. Y es decir, que las no polares van a pasar mucho más fácilmente que el caso de una molécula polar, siendo prácticamente impermeables para los iones, por el hecho de que tengan carga eléctrica y que muchos también están hidratados, aumentando el tamaño del ion y haciéndolos, digamos, que sean repelidos por la membrana. De los solutos de importancia biológica que pueden atravesar una membrana por difusión simple, tenemos el oxígeno, que difunde hacia adentro de la célula, el dióxido de carbono, que puede ingresar o salir de la célula, y el amoníaco, que se transforma en amonio y también tiene la capacidad de atravesarlo. Digamos, estos serían los solutos que se pueden mover libremente por difusión a través de una membrana. El agua, que es polar, tiene una cierta facilidad para atravesar las membranas porque existen dentro de la membrana canales proteicos que se denominan aquaporinas. Estas aquaporinas son simplemente son proteínas, es como un canal, como un conducto a través del cual las moléculas de agua pueden pasar mucho más rápidamente que si tuviesen que atravesar la membrana. Como son moléculas, digamos, proteicas, están reguladas, también pueden estar abiertas o cerradas, dependiendo de ciertos factores ambientales. Entonces también ese flujo de agua hacia adentro y fuera de la célula puede estar regulado por el ambiente en el que esté creciendo la planta. Este transporte, entonces, por difusión, es un proceso pasivo, sin gasto de ATP. Y la energía para que se muevan estos solutos está dado por un gradiente de concentración o electroquímico entre los dos lados de la membrana. Como es un transporte pasivo, esto hace que no se acumule nunca el soluto en contra del gradiente. Es decir, siempre el movimiento es a favor de un gradiente de concentración o electroquímico. Por eso es un proceso pasivo, una difusión pasiva. Si se tuviese que hacer en contra del gradiente, ahí sí ya tendríamos gasto de energía y tenemos la otra posibilidad que les había mostrado, que era con consumo de ATP. Entonces tenemos transporte pasivo por difusión simple, que es lo que vimos ahora, de estos pocos compuestos que pueden atravesar la membrana lipídica y el movimiento es de acuerdo a un gradiente de concentración. Y la difusión facilitada, que es también una difusión así de acuerdo a un gradiente, pero se ve favorecida por ciertas proteínas que están en la membrana que hacen que el movimiento sea más fácil. Entonces, en la difusión facilitada tenemos el movimiento de solutos en respuesta a un gradiente a través de proteínas de transporte específicas. De la cantidad de proteínas que hay incrustadas en la membrana, entonces algunas de estas se ocupan del transporte y es lo que permiten difusión facilitada. Acuérdense, difusión, movimiento de acuerdo a un gradiente, facilitada porque ese movimiento ya no es a través de la membrana por sí, sino que lo hace a través de una proteína que está en la membrana, que hace que el movimiento sea mucho más rápido. Hacia dónde se va a mover va a depender de un gradiente de concentración, si es un soluto sin carga, o de un gradiente electroquímico en el caso de solutos cargados, pero esto ya vamos a ir viendo. Y como en el caso de difusión es bidireccional, pueden entrar o salir de la célula respondiendo a un gradiente sin gasto de energía
en este caso a través de las proteínas que están en la membrana. Entonces, así como en la difusión simple tenemos un soluto que atraviesa directamente la membrana en respuesta a un gradiente, en el transporte facilitado, en la difusión facilitada, tenemos también el movimiento a través de la membrana, pero acá ya a través de proteínas que hacen que ese movimiento sea más fácil. Puede ser a través de canales o de transportadores. Si es en respuesta a un gradiente, no hay gasto de energía, tenemos transporte pasivo. Entonces, como les mencioné acá, estos dos tipos de proteínas de transporte pueden ser los canales y los transportadores. Los canales son simplemente como conductos que están bañados con agua y que atraviesan la membrana plasmática de un lado al otro. Normalmente llevan el nombre del ion que los puede atravesar porque son específicos para ciertos iones. Por ejemplo, los canales que se conocen hasta el momento son canales de potasio, los canales de cloro y los canales de calcio. Es decir, son proteínas que atraviesan la membrana y permiten que estos iones puedan atravesar fácilmente la membrana en respuesta a un gradiente electroquímico. Estos canales se pueden abrir o cerrar y están, como les decía, así como las acuaporinas son canales, proteínas que están ahí que pueden cambiar su conformación de modo que se cierran, no permiten más el pasaje de agua o de estos iones, dependiendo del potencial de membrana, es decir, de cómo es el balance de cargas dentro y fuera de la célula, de la presencia del ion que debe ser transportado. En muchos casos la presencia del ion hace que se abran estos canales para que el ion ingrese, y de estímulos hormonales o ambientales. Estímulos hormonales, por ejemplo, acuérdense, el ácido abscísico es uno que para inducir al cierre de estomas, digamos, se vale de la apertura y cierre de estos canales. ¿Se acuerdan que se decía que hacía aumentar el calcio dentro de las células oclusivas? Se abrían los canales de potasio y como aumentaba la carga positiva dentro de la célula, tenía que salir alguna carga positiva. Entonces se abren los canales de potasio, el potasio sale de la célula, después se cierran esos canales y al no poder ingresar de nuevo el potasio, esa célula quedaba plasmolizada y el estoma cerrado. Entonces, estas proteínas pueden regular digamos, no es que siempre están abiertas y permitan el pasaje, sino que pueden estar abiertas o cerradas dependiendo de condiciones ambientales que hagan que sea necesario o no ese pasaje de iones, de solutos o de agua. Y los transportadores, que son estas... bueno, vamos. Acá tenemos un ejemplo de un canal, que es la proteína que atraviesa la membrana y puede abrirse o cerrarse. Es como una compuerta, digamos, que puede estar abierta o cerrada dependiendo de estos cambios ambientales o de hormonas. Y los transportadores, digamos, se diferencian en que tienen una unión al soluto, se unen al soluto de un lado de la membrana, cambian su conformación, su estructura, y llevan al soluto al otro lado de la membrana, y después vuelven a su estructura normal para volver a transportarlo. Por el hecho de que tengan que unirse al soluto, que reconocer al soluto, son como más selectivos. Entonces, digamos, el transporte es más lento, pero es más específico. Mientras que en los canales, al estar abiertos, se mueven grandes cantidades del soluto, pero pueden ingresar algunos iones que no sean el específico para ese canal. Entonces, si consideramos que, fíjense, un solo transportador, fíjense la importancia de estas proteínas para mover iones, puede mover entre 10 a la 4 y 10 a la 5 moléculas por segundo, un solo transportador. Entonces, fíjense, la célula no es que necesita tampoco tantos transportadores en la membrana para tener un funcionamiento normal. Pero a través de un canal
pueden llegar a ingresar 10 a la 8 iones por segundo. Entonces, fíjense, es un movimiento muchísimo, varios órdenes de magnitud más grande que el movimiento que se hace por el transportador, pero es menos específico. Así como los canales, también los transportadores se pueden inducir en ciertas condiciones de presencia del ion o condiciones ambientales o hormonales que hagan que sea necesaria la presencia del transportador. Acuérdense, después volvemos a ver igual, todo este movimiento, apertura y cierre de estomas está relacionado estrictamente con este movimiento de iones hacia adentro y fuera de las células oclusivas. Entonces vimos la difusión simple, la difusión facilitada a través de proteínas que hace que el movimiento sea mucho más rápido. Cuando, por ejemplo, un átomo de calcio o de potasio prácticamente no podría atravesar la membrana plasmática. Entonces, la presencia de estas proteínas, ya sea canales o transportadores, hace que estos iones puedan moverse fácilmente de un lado a otro en respuesta a un gradiente electroquímico. Y después tenemos ya el transporte activo, que se realiza con gasto de energía. Acá tenemos consumo de ATP para mover iones de un lado al otro. Y el transporte va a ser activo cuando tengamos que mover iones en contra del gradiente. Es decir, para una acumulación de iones por dentro o una expulsión de iones hacia afuera de la célula en contra del gradiente normal de movimiento, ahí estaríamos consumiendo ATP y tendríamos un transporte activo. Es un proceso, esa acumulación es un proceso que no ocurre espontáneamente. Este transporte activo, como es con consumo de energía, es unidireccional, pues ya vamos a ver, va a depender, digamos, es muy específico hacia dónde se quiere mover. Como hay consumo de energía, no es ya que se mueve libremente de un lado a otro, sino que tiene un control más estricto en ese sentido. Y el ingreso o el egreso de ese ion se va a hacer a través de transportadores. Es el mecanismo que nos va a permitir acumular ciertos iones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en la célula. Incluso cuando fuera, la solución de suelo puede ser menos concentrada, pero dentro de la célula vamos a encontrar una concentración muy alta. Esa concentración por encima del equilibrio se da con gasto de energía. Y en algunos casos, como por ejemplo si la planta estuviese creciendo en un suelo sódico, en muchos casos hay mecanismos para que si ingresa ese ion, se lo pueda expulsar o mover hacia afuera, manteniendo una concentración interna baja. Entonces también se puede emplear o para hacer entrar iones o para sacarlos de la célula, manteniendo una concentración baja dentro. En algunos casos van a escuchar que, como es, digamos, consume energía, que se las denomina bombas de protones, bombas de calcio, por ejemplo. Y en este caso, entonces tenemos un consumo de ATP para bombear o para hacer entrar o salir un ion de la célula. Las bombas que más digamos que están más difundidas en la membrana plasmática son las de protones. Y ya vamos a ver cómo el movimiento de protones con consumo de ATP es lo que permite que ingresen o salgan ciertos iones en contra del gradiente. Este consumo de energía, entonces, este consumo de ATP es lo que nos permite una acumulación selectiva de iones, llegando a concentraciones internas que pueden ser mucho mayores que las de la solución externa que baña la célula. La relación de acumulación se calcula viendo la concentración del ion dentro de la célula con respecto a la que se encuentra por fuera, es decir, de un lado y el otro de la membrana plasmática.
Este proceso de ingreso de iones a través de la membrana es muy selectivo, está controlado por todos estos transportadores, por el equilibrio entre concentración y cargas. Y acá tienen un ejemplo de esta relación de acumulación, es decir, entre lo que hay dentro y fuera de la célula, para raíces de maíz, por ejemplo. Fíjense, de potasio, por ejemplo, por fuera tenemos una concentración muy baja, 14 molar, la concentración interna es de 160 molar, es decir que al hacer la relación nos da un valor de más de 1000 veces dentro que fuera de la célula. Es decir, el potasio es un nutriente que se acumula dentro de la célula. El sodio, en cambio, que no es un nutriente esencial para la mayoría de las plantas, tiene una relación similar dentro y fuera. Esto nos está indicando que no hay acumulación, no hay una relación de acumulación de ese ion. El nitrato también se acumula, fíjense, la relación interna es mucho más alta que la externa, y lo mismo con el sulfato, pero en menor medida. En el caso de que estemos hablando de solutos sin carga, esta relación de acumulación, la concentración interna sobre la externa, depende solamente de la diferencia de concentración entre los dos lados. Si no hay carga, solo la diferencia de concentración es la que está jugando un rol sobre la cantidad que hay dentro y fuera de la célula. Entonces, este gradiente de concentración que se genera nos va a determinar un gradiente de potencial químico, es decir, que es el único si tenemos un soluto sin carga, el único factor que va a hacer que se mueva hacia adentro o afuera es la diferencia de concentración. Ese gradiente de potencial químico se puede calcular, no vamos a ir a esto, pero fíjense que está dado por la relación entre la concentración dentro y fuera de la célula. Si ustedes tienen que dentro de la célula la concentración es más alta que fuera, esto nos da un valor positivo, digamos un valor mayor que 1, va a ser un valor positivo y nos va a indicar que hay transporte activo, porque se está acumulando dentro más de lo que tenemos por fuera. Si por el contrario, dentro de la célula hay menos cantidad de ese soluto que fuera, esto nos da un valor menor que 1, el potencial químico va a tomar un valor negativo y vamos a tener una simple difusión facilitada, es decir, no vamos a tener ya una acumulación de iones en contra de un gradiente. Cuando hablamos de solutos con carga, que es, digamos, lo que vamos a encontrar en este caso de nutrientes esenciales, no solo tenemos que considerar el gradiente de concentración, sino que también son cationes o aniones. Es decir, que también tienen un componente eléctrico. Acuérdense que en el citoplasma hay predominancia de cargas negativas. Entonces, digamos, está el hecho de que sea un soluto con carga también va a estar jugando un rol hacia cómo va a ser su movimiento. No es solamente un gradiente de concentración que va desde donde hay más hacia donde hay menos, sino que también tenemos que tener presente las cargas de esos solutos. Entonces decimos que en el caso de solutos con carga eléctrica, el movimiento a través de la membrana responde, además del gradiente de concentración, a un gradiente eléctrico. Y lo llamamos a la combinación de ambos gradiente electroquímico. Es decir, tiene una componente eléctrica por la carga del ion que se esté moviendo
y una componente química dependiendo de la concentración que haya dentro y fuera de la célula. Y vamos a tener que se va a generar un potencial de membrana cuando haya una distribución desigual de cargas entre el lado interno y externo de esa membrana. Acuérdense que en el citoplasma tenemos como grupos fijos, tenemos proteínas y otros compuestos que tienden a tener una carga negativa. Y en la pared tenemos abundancia de cationes, sobre todo de protones que tienden a tener una carga positiva entonces hacia la pared. Entonces eso puede generar como un potencial de membrana, es decir, que hay una diferencia de cargas dentro y fuera. Eso también va a determinar el movimiento que vaya a tener el ion. No es solo dependiendo de su concentración, sino también tenemos que considerar su carga eléctrica. Y acá vamos a una parte que ustedes ya lo vieron en Física 2. No sé si recordarán que dentro de la célula tenemos aniones que no pueden difundir por su tamaño, no pueden difundir a través de la membrana. Tenemos cationes que sí se pueden mover hacia un lado y hacia el otro. Y en este caso tenemos una alta concentración del catión dentro de la célula. Este potencial que se genera por la distribución diversa de cargas dentro y fuera de la célula es lo que se conoce como el potencial Donan, es decir, una diferencia de cargas entre ambos lados. ¿Por qué? Porque dentro de la célula tenemos aniones que no se pueden mover, es decir, quedan esas cargas negativas dentro de la célula, y tenemos cationes que sí pueden difundir. Entonces, ¿cómo se va a equilibrar esto? Fíjense que en este caso el potasio que se encuentra, por ejemplo, en la solución del suelo por fuera de la célula, baña las paredes celulares y tiende a ser atraído hacia las cargas negativas que tenemos dentro de la célula. Esa es la parte del potencial eléctrico. Pero ¿qué pasa? A medida que entra, para satisfacer, digamos, para equilibrar estas cargas, aumenta también la concentración de potasio dentro de la célula, y es decir que ya este ingreso se va a hacer no desde donde hay más hacia donde hay menos, sino que se va haciendo ya en contra de un gradiente químico, porque va aumentando la concentración de potasio acá adentro hasta que el ingreso es en contra del gradiente. Entonces vamos a tener dos fuerzas ahí. Una que está atrayendo el potasio, las cargas negativas, y otra que lo va a estar repeliendo, que lo está empujando hacia afuera, que es el gradiente químico, que hay más concentración adentro que afuera, se está moviendo desde donde hay menos hacia donde hay más. Entonces tenemos una que lo atrae, las cargas, pero otra que lo repele, que es el gradiente de concentración. Entonces va a ingresar tanto potasio hasta que la fuerza con que es atraído por las cargas negativas se equilibre con la fuerza que lo empuja hacia afuera debido a la acumulación, al gradiente químico que se genera. ¿Está? Uno lo atrae, las cargas negativas lo atraen, pero la acumulación, la concentración que se va generando adentro hace que salga. Esto normalmente se movería desde donde hay más hacia donde hay menos, tendería a salir. Lo que pasa es que hay otra fuerza que está jugando en contra. Entonces, ese movimiento de iones se da en respuesta a esos dos gradientes. Cuando se equilibran, ahí tenemos la concentración del ion en el equilibrio. Entonces llegamos al equilibrio cuando la diferencia en el potencial alcanza un valor donde se equilibran la atracción del catión hacia afuera con la atracción de las cargas eléctricas hacia adentro.
En este caso, que es un caso, digamos, real de la acumulación, siempre en general tenemos más potasio adentro que afuera de la célula, esta relación de acumulación va a ser mayor que 1. La concentración interna es mayor que la externa. Pero fíjense que sin embargo ese movimiento se hace sin gasto de energía. Es respondiendo simplemente a un gradiente electroquímico. Es decir, se puede acumular sin gasto de energía. No es que porque tengamos mayor cantidad de ion dentro de la célula quiere decir que se esté consumiendo ATP. No, si es en respuesta a un gradiente electroquímico, no hay, es un movimiento pasivo, es una cosa meramente física de equilibrio de cargas y número de moléculas, y nada más. No hay consumo de energía en ese caso. Y esta distribución en el equilibrio, como resultado del potencial Donnan, es lo que se conoce como equilibrio Donnan, que ustedes ya lo vieron en Física 2. Lo mismo en el caso de que tengamos aniones, pero en este caso las cargas negativas dentro de la célula van a estar repeliendo los aniones hacia afuera y el gradiente químico va a hacer que tiendan a entrar. Entonces, ahí también vamos a tener un equilibrio, pero digamos en sentido opuesto. Está más o menos hasta acá porque esta parte es medio pesado, pero... Sí, profe. Es medio feíto el tema, pero digamos, traten, esto es lo que a veces cuesta, es siempre que responda a un gradiente de electricidad o de concentración, si responde solo a ese gradiente, no gasta energía. Es un proceso meramente físico, donde se llega a un equilibrio. Ese movimiento se puede hacer a través de canales o transportadores, pasa por ahí más fácil que entra o que sale, pero si responde solamente a cargas y concentraciones, es una difusión facilitada porque hay proteínas que hacen que se mueva más fácil, pero sin gasto de energía. Y fíjense cómo se puede acumular incluso porque el hecho de que haya cargas negativas en el citoplasma tiende a atraer más cargas positivas. Entonces se pueden acumular hasta un cierto grado sin gasto de energía. Vamos a ver, ¿sí? En las moléculas sin carga responde solamente al gradiente de concentración. Por ejemplo, una sacarosa. Las sacarosas son solutos sin carga, que vamos a ver tienen su transportador también. Se puede mover de un lado al otro de la célula solo en respuesta a gradiente de concentración. Ahí no interesan los aniones porque no está generando un potencial de membrana. ¿Está? Digamos, el potencial se genera con partículas con carga eléctrica. Bueno, ahora entonces vemos cómo podemos, conociendo la concentración adentro y afuera de un ion, cómo nosotros experimentalmente también podemos decir, digamos, hubo o no gasto de energía. Y ahí también, acuérdense de Nernst, esto se veía también en Física 2, creo que lo siguen viendo, que es una parte que, digamos, parece medio feíta ahí, pero fíjense que tiene su fundamento, porque después nos permite explicar muchas cosas dentro del funcionamiento de la planta. Y acá esto no se tiene que acordar, es solo para que vean que el por qué, pero digamos, nadie les va a venir a preguntar esto. Pero tienen por qué lo que vamos a ver. Y eso es lo que les quiero mostrar ahora. De un lado tenemos el gradiente de potencial eléctrico. Es decir, esta diferencia de cargas en los dos lados de la membrana. Diferencia un gradiente, tenemos un gradiente eléctrico y Z es la valencia o carga del ion. Y del otro lado tenemos el potencial químico. Entonces nosotros decíamos,
que un ion se va a mover hasta que el potencial, las cargas eléctricas se equilibren con esta componente química de concentración. Cuando estos dos lados se equilibran, nosotros tenemos ya la concentración final, digamos, de ese ion. En el potencial químico, acuérdense que está relacionado con la concentración interna sobre la concentración externa del ion. Entonces, nosotros conocemos. Ustedes pueden medir el gradiente de potencial con electrodos, la concentración externa que está por fuera de la célula también la pueden conocer, y pueden calcular cuál sería la concentración interna, despejando esto, cuál sería la concentración interna cuando el movimiento es por difusión. Porque digamos, esta fórmula, esta ecuación se aplica en lo que estábamos viendo, en la difusión facilitada, donde tenemos un equilibrio electroquímico. En el equilibrio tenemos una cierta concentración de iones dentro y fuera de la célula. Conociendo el gradiente, este potencial eléctrico, la concentración del ion por fuera, yo puedo calcular cuánto sería la concentración interna si se moviese solo por difusión facilitada. Sería lo que está en equilibrio electroquímico. Yo esto puedo calcular, despejo y calculo. Entonces, con esto que yo calculé, si después mido la concentración real interna del ion dentro de la célula, puedo ver si se ajusta a lo que yo calculé con Nernst. Entonces, si lo que yo determino acá, si lo que yo calculo acá, es distinto de lo que yo mido que está realmente pasando, tenemos una desviación de esa ecuación. No se está cumpliendo ya la ecuación para difusión facilitada y me está dando la idea, si yo tengo mucho ion adentro, mido más adentro de lo que estaría en un equilibrio por difusión, quiere decir que hubo una acumulación con gasto de energía, que ya no está respondiendo a una difusión facilitada, sino que ya hubo una absorción activa. O lo mismo si el valor interno que mido dentro de la célula es mucho más bajo de lo que se explicaría por un equilibrio electroquímico, me está diciendo ya que hubo una expulsión de iones activa y que va a ser con gasto de energía. Pero si lo que yo determino que realmente hay dentro de la célula coincide con lo que yo calculo en la ecuación de Nernst, quiere decir que se cumplieron las reglas del movimiento electroquímico. Es decir, que yo experimentalmente, midiendo simplemente el potencial de un lado al otro de la membrana, concentración interna y externa, yo ya tengo todas las herramientas para determinar si ese ion se movió solo por difusión facilitada, porque voy a tener lo que yo mida dentro de la célula va a coincidir con lo que yo calculo con Nernst. Si se desvía de esto, ya me está diciendo que esa célula está o acumulando o expulsando ese ion y que ya hubo un gasto de energía. Entonces, a través de esa ecuación, nosotros experimentalmente podemos saber si un ion se mueve en forma pasiva o activa. Digamos, uno tiene las herramientas para calcular eso. Y acá tenemos un ejemplo de esto que vimos ahí, con arveja y con avena. Fíjense, vamos a tomar solo la arveja, por ejemplo. Fíjense el potasio. La concentración externa es 1. Yo, aplicando la ecuación de Nernst, de un lado en la parte eléctrica, del otro en la parte química, despejo CI, calculo que la concentración interna tendría que ser de 74 molal. Después me voy y mido cuánto hay realmente, y determinaron que había 75, es decir, un valor muy cercano a lo que se predecía por Nernst. ¿Esto qué nos indica? La relación entre el valor real y el que se predijo, que es prácticamente 1, es decir, que el potasio se estaba moviendo por una difusión facilitada.
porque lo que yo determino en la realidad coincide con lo que se calcula por Nernst, con un movimiento electroquímico. Entonces, puedo determinar eso. Distinto es el caso del sodio. El sodio, fíjense, tiene la concentración externa es la misma, tiene una sola carga positiva, entonces la componente eléctrica iba de ese lado iba a ser igual. Entonces la predicción, acuérdense, fíjense en la fórmula, si acá yo tengo el gradiente de potencial entre los dos lados, interno y externo, yo ya lo conocía. La carga eléctrica del sodio y del potasio es la misma, entonces este lado se me hace igual. El impacto eléctrico que tiene tanto el potasio como el sodio son lo mismo, tienen una carga positiva. Si la concentración externa que yo baño esas células es la misma de 1, la concentración interna que yo calculo es la misma para el sodio que para el potasio, por Nernst. Pero en el sodio, fíjense, cuando yo mido realmente cuánto hay dentro de la célula, veo que hay mucho menos de lo que predice Nernst. Es decir, que entró menos o la célula expulsó parte de esos iones. Hay una relación de acumulación no de 1 ya, sino de 0 o 1. Hay menos adentro de lo que predice el equilibrio electroquímico. Entonces tenemos un mecanismo de expulsión activa del ion. Y esto es lógico considerando que en la mayoría de las plantas el sodio puede ser nocivo porque compite con el potasio en muchas reacciones. Entonces la célula lo excluye activamente, gasta energía para que salga. Lo mismo van a ver con el calcio. Yo por Nernst hago la predicción de que tiene que haber 5.400 moles, muchísimo. Pero cuando mido realmente cuánto hay de calcio, hay mucho menos. Es decir, que la célula lo saca del citoplasma o lo manda hacia fuera de la célula o hacia dentro de la vacuola. ¿Por qué si el calcio es un elemento esencial y la planta se muere sin calcio? Porque acuérdense que el calcio, yo les había comentado, funciona también como un mensajero. Entonces, si hay calcio libre en el citoplasma, si se mantuviesen los niveles de calcio altos en el citoplasma, esa mensajería no podría funcionar porque sería muy difícil detectar variaciones en el contenido de calcio que le indiquen a la planta que hay un estrés presente. Entonces, en general, el calcio citoplasmático se mantiene bajo, acumulándolo en otras organelas, como en las vacuolas, puede ir a las mitocondrias, y la cantidad que hay en el citoplasma se mantiene baja, bombeándolo hacia otras partes de la célula, con un mecanismo de exclusión también, para mantener la baja en el citoplasma y que la célula pueda detectarlo cuando esté presente, para hacerla más sensible. Veamos también lo que pasa con aniones, como el nitrato. Por Nernst se predice que tendría que haber dentro de la célula 0,02 moles, muy poquito. Pero se mide que hay mucho más nitrato, dentro que fuera. Es decir que la relación entre la cantidad real y la que se predice es muy alta. Entonces, esto nos indica el hecho de que no cumpla con Nernst, sino que haya mucho más de lo que se calcula por un movimiento de difusión, nos indica que hay una absorción activa de ese anión con gasto de energía. Y fíjense que, después ya vamos a ver todo lo que le pasa al nitrato una vez que entra. Fíjense que lo mismo ocurre con el fosfato y con el sulfato. Son todos, el fósforo y el azufre son también elementos esenciales que se están acumulando dentro de la célula en mucho más de lo que se podría predecir por Nernst. Es decir, que tenemos una absorción activa de esos nutrientes. Es decir, esa ecuación de Nernst solamente nos dice cuánto habría dentro de la célula si el movimiento fuese
pasivo en respuesta a un gradiente electroquímico. Si yo mido realmente y encuentro más o menos que eso, quiere decir que ya hubo gasto de energía para hacerlo entrar o para sacarlo. Para eso nos sirve esa fórmula, porque experimentalmente nosotros con eso podemos saber si ese nutriente se está absorbiendo activa o pasivamente. Ese transporte activo para hacer que esto se acumule o que salga o que se acumulen dentro de las células se lleva a cabo con gasto de energía por el empleo de bombas de protones, que son moléculas que están en la membrana que consumen ATP para bombear protones hacia un lado de la membrana. También se encuentran, digamos, estas ATPasas se encuentran en todas las membranas, en distintas membranas de las células. Las encontramos también en cloroplastos y mitocondrias, que ya vamos a ver en las clases siguientes. Pero esas ATPasas son de otro tipo. Y en esas, como vamos a ver, lo que hacen es bombear protones para sintetizar ATP. Es el movimiento opuesto. Ahí cuando pasan los protones se genera ATP. Y en cambio en estas, para movimiento de iones, lo que vamos a hacer es gastar ATP para bombear protones. Funcionan, si bien son ATPasas, el funcionamiento es opuesto entre las dos. Estas ATPasas de protones, las que a nosotros ahora nos interesan, que gastan energía para bombear protones, se encuentran en la membrana plasmática y en el tonoplasto, en las membranas de las vacuolas, para mandar iones hacia adentro o fuera de la célula o hacia adentro o fuera de la vacuola. Acuérdense, lo que va a la vacuola es como una reserva para la célula que no está interfiriendo con el funcionamiento del citoplasma, pero está ahí esperando en caso de que sea necesario. Entonces, como les dije, estas ATPasas de protones de la membrana plasmática gastan ATP para bombear protones hacia el exterior de la célula. ¿Y para qué se van a usar? Para hacer entrar o salir solutos, van a regular el pH del citoplasma, para los movimientos estomáticos, porque ya vamos a ver más adelante cuando veamos el ácido abscísico que vemos más en detalle todo este movimiento. El ácido abscísico activa estas bombas que hacen que salgan los protones y ahí se active todo el movimiento de solutos. Pero eso lo vamos a ver más adelante para no complicarte tanto acá. Permiten también el transporte de sacarosa, que es una molécula grande que se tiene que transportar a través de transportadores. Y este bombeo de protones hacia afuera también participa en la elongación celular mediada por hormonas. Es decir que, ya vamos a ver cuando veamos las auxinas, hay un bombeo de protones que favorece la expansión celular. Pero eso también ya lo vemos más adelante. Pero sepan que estas bombas de protones, si bien gastan ATP, ocupan ese gasto de energía para mover un montón de compuestos hacia un lado y hacia el otro de la membrana, para hacer mover agua, como en el caso de movimientos estomáticos, o para elongación celular también. Entonces, acá vemos cómo funcionan estas bombas de protones. Acá tenemos, esto sería nuestra vacuola, y acá tenemos la membrana plasmática. En las mitocondrias se produce entonces el ATP, que después se consume para hacer bombear protones hacia afuera de la célula. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, tenemos ese bombeo de protones, ese movimiento se conoce como uniporte, es decir, se mueve una puerta, pueden asociarlo, digamos, se mueve un soluto hacia un lado u otro. En este caso tenemos protones que se mueven hacia afuera. Se pueden emplear después. Una vez que salió el protón, por el hecho de que sale una carga positiva de la célula, puede favorecer el ingreso de otra carga positiva. Sale una positiva y entra un catión.
Sí, nosotros consideramos ahora esta salida de protones, podemos después tener, digamos, usar estos protones que después tienden a ingresar a la célula para producir el movimiento de otros solutos. Entonces, a ver, vamos por partes, repasamos. Las bombas de protones usan ATP para bombear protones hacia afuera. Por un lado, uno de los efectos puede ser que al salir una carga positiva, entre otra carga positiva de otro catión. Eso por una parte. Otra forma de movimiento es que estos protones que se acumulan afuera, después se genera como un gradiente, hay más afuera que adentro, entonces tienden a volver a entrar. Ese movimiento después del protón hacia adentro de la célula se utiliza para el transporte de otros compuestos que se denomina cotransporte, es decir, el protón que vuelve a entrar y hace el movimiento de algo más. Puede ser un antiporte cuando el protón entra y al ingresar esta carga positiva se estimula la salida de otra carga positiva. Entonces tenemos antiporte que se mueven en dirección opuesta. El protón vuelve a entrar, pero hace que me salga un catión, otra carga positiva, en un movimiento de antiporte, ¿sí? Tienen movimiento opuesto. O bien de simporte, si cuando vuelve a entrar este protón, como tiene una carga positiva, favorece el ingreso de un anión, una carga negativa equilibrando las cargas, y en este caso se mueven en la misma dirección, entonces hablamos de simporte. Entonces, este consumo de ATP, que es un gasto para la célula, se emplea para hacer bombear los protones que después me van a permitir el movimiento de cationes o de solutos por cualquiera de estos mecanismos que vimos. O simplemente porque sale una carga positiva y entra una positiva, o bien estos protones que se acumulan afuera, después cuando vuelven a entrar, pueden tener cualquiera de estos efectos. Antiporte, que entra una carga positiva y sale una positiva. O simporte, que entra una carga positiva y entra también una carga negativa. O también tenemos simporte cuando entra una carga positiva, cuando vuelve a entrar el protón y permite el ingreso de solutos sin carga, como por ejemplo la sacarosa. Entonces, el movimiento de la sacarosa a través de la membrana se hace con gasto de energía, aprovechando el movimiento de los protones. Acá tenemos algunos ejemplos de esto. Sí, tenemos ya en el citoplasma una gran cantidad de soluto y tenemos menos por fuera. Pero, digamos, tienen que seguir entrando estos solutos. La célula necesita una alta concentración de estos solutos. Entonces, ¿qué pasa? Se gasta ATP para bombear protones por fuera de la célula. Cuando estos protones tienden a entrar por la diferencia de concentración, se unen a las proteínas de transporte, permiten que se una también el soluto y después, cambiando su conformación, los liberan hacia el lado interno. Entonces es como que se aprovecha el movimiento del protón para hacer entrar el soluto en contra de su gradiente de concentración. Esto en contra del gradiente es con gasto de energía. En el caso del simporte teníamos entonces el movimiento en el mismo sentido, y en el caso del antiporte teníamos que cuando el protón entra tiene que salir algún otro compuesto con carga positiva. Entra una carga positiva y sale una positiva. O bien entra una carga positiva con un anión para equilibrar las cargas. Siempre hay que considerar la carga del compuesto que está entrando o saliendo. En el caso de la membrana de las vacuolas,
tiene la ventaja de que por cada ATP que se hidroliza puede transportar 2 protones. Es decir, como que sería un poco más eficiente en la membrana plasmática. Y esto hace que el hecho de que se transporten 2 protones por cada ATP hace que dentro de la vacuola haya un mayor contenido de protones y haya un potencial más positivo que en el del citoplasma. El hecho de que se genere un potencial más positivo dentro de la vacuola hace que hacia adentro de la vacuola puedan ingresar o atrae a los aniones hacia esa región, pudiendo acumularse dentro de la vacuola. Acuérdense, por ejemplo, podría ser el caso del malato, del cloro, en movimientos estomáticos, pero también puede atraer cationes en el caso de antiporte. Es decir, se acumulan los protones dentro de la vacuola, cuando tienden a volver hacia el citoplasma, sale una carga positiva y ahí puede entrar una carga positiva. Siempre hay que considerar ese equilibrio de cargas. Si sale una positiva, puede entrar una positiva. O bien, al salir la positiva, puede salir junto con una negativa. Existe también otro tipo de ATPasas en las membranas plasmáticas, del tonoplasto, del cloroplasto, que son las calcio ATPasas, que son también estas proteínas que consumen ATP para bombear el calcio. Acuérdense, digamos, el calcio tiene todos estos mecanismos de regulación porque es un ion que funciona como mensajero. Entonces, la célula tiene que regular muy precisamente la cantidad de calcio libre que haya para poder detectar estas pequeñas variaciones en el contenido. Por eso tiene todos estos mecanismos para regular su concentración dentro del citoplasma. El potasio, por ejemplo, que es uno de estos iones que se mueve rápidamente para apertura y cierre de estomas, se puede mover a través de 2 tipos de proteínas. Un sistema de alta afinidad, que se produce cuando hay bajas concentraciones, va más lentamente, pero por ir más lentamente es muy específico y solo va a ingresar el potasio. Y después hay un sistema de transporte de baja afinidad que está activo cuando hay gran concentración de potasio que se debe mover. Se mueve a mucha velocidad, pero tiene, por ese mismo hecho, tiene menor afinidad. Es decir, que junto con el potasio podrían ingresar algunos iones que no son específicos para esos canales. Este sistema se identificó para algunos elementos como calcio, nitrato, sulfato, fosfato, pero digamos esta línea de estudios, en esta se sigue avanzando con el estudio de los mecanismos de transportes dentro, digamos, hacia adentro y hacia afuera de la célula. Yo creo que todavía, bueno, hay bastante lugar como para que se sigan haciendo más descubrimientos en este sentido de proteínas de transporte. Y acá en esta cosita, esta figura, tienen digamos, es como un resumen de más o menos todo lo que hasta ahora se conoce para movimiento de nutrientes. Acá abajo tienen los canales que están para sodio, potasio, calcio, se conocen, que hay canales, estas proteínas que permiten el pasaje libremente. Bombas de protones que consumen el ATP para bombear el protón hacia afuera. Tenemos mecanismos de simporte que ocupan estos protones que se bombean hacia afuera para después hacer entrar aniones junto con los protones, como el nitrato, como el fosfato. También para hacer entrar la sacarosa. Se vio que también junto con el protón, digamos, se activa también el movimiento de potasio. Para el ingreso de aminoácidos hacia adentro y fuera de la célula también se ocupan estas bombas de protones. De este lado tenemos las bombas de calcio que consumen ATP para hacer mover el calcio hacia afuera de la célula.
Y lo mismo, hacia la vacuola tenemos todos estos mecanismos de transporte, porque para el normal funcionamiento del citoplasma, de todas las reacciones bioquímicas que ocurren en el citoplasma, existe una concentración óptima de nutrientes. Y todo el resto está regulado también por movimientos o hacia afuera de la célula o hacia la vacuola. Lo que esté dentro de la vacuola no va a interferir. Es como una reserva que no va a interferir con el funcionamiento del citoplasma. Entonces también dentro del tonoplasto tenemos todos estos mecanismos de transporte, de bombas para hacer mover los nutrientes. Acá tienen, por ejemplo, antiporte, mecanismo, movimiento, acuérdense, antiporte, movimiento opuesto entre el protón y el ion. Para el malato, que se manda a la vacuola, también, por ejemplo, en el movimiento estomático que habíamos visto. Esto, digamos, se va completando, y también los mecanismos después de transporte de iones dentro de la planta, una vez que entran a la célula, digamos, es otra línea en la que se sigue estudiando bastante y se siguen haciendo nuevos descubrimientos sobre estas proteínas, mecanismos de transporte. Bueno. El tema de hoy, digamos, no es muy ameno, pero después si quieren, yo después, bueno, les cargo esto y después ustedes lo miran de nuevo, y cualquier duda la podemos ver si quieren la semana que viene. Ahora, bueno, después ya les muestro, pero este tema está así, digamos, me gusta cómo está explicado en el Asconvieto, pues les explica bien el porqué de cada una de estas cosas. Dentro de los factores tenemos los del ambiente en el que está creciendo la planta y los internos. Dentro de los factores externos tenemos la temperatura. La absorción de los iones en general aumenta con la temperatura hasta un máximo cercano a los 40 y después va disminuyendo. Digamos, el efecto de la temperatura tiene una componente directa e indirecta. A mayor temperatura, digamos, todos los procesos de la planta, de crecimiento, se van activando. Pero además, digamos, directamente sobre la membrana, aumenta la fluidez de la membrana el ir aumentando la temperatura. Entonces también tenemos ese factor que va a ir afectando hasta que, bueno, si después tenemos temperaturas demasiado altas, podríamos llegar ya a la desnaturalización de proteínas, y ahí sí, digamos, sería algo más grave e irreversible. Eso ya les dije. Acá tenemos un ejemplo de la incorporación del aumento de potasio dentro de las raíces de cebada a medida que también aumenta la temperatura. Y así como vemos que el aumento de la temperatura favorece la fluidez de membrana, estimula el crecimiento, estimula la absorción, si nos vamos a las temperaturas más bajas, vemos el efecto opuesto, que todo el metabolismo se va frenando y también las membranas se van haciendo más rígidas, digamos, dificultando el movimiento de iones a través de las mismas. La luz es otro factor que va a tener un efecto. Por un lado, sabemos que la luz estimula la apertura de estomas. Al abrirse los estomas, hay más transpiración. Una transpiración activa hace que se absorba más agua del suelo, siempre que esté disponible, obviamente, y junto con el agua ingresan los iones. Entonces estimularía la absorción. Por otro lado, en presencia de luz tenemos fotosíntesis y vamos a tener el sustrato energético que después se va a respirar para producir el ATP, que va a permitir el ingreso de los iones. Entonces, digamos, tendría un doble efecto. Y se vio que si acá tenemos la absorción, por ejemplo, en este caso de fosfato, va a caer durante la noche y aumenta en presencia de luz, dándonos la idea de que
la fotosíntesis nos da la energía necesaria para que ocurra la absorción de iones en forma activa, como en el caso del fosfato. Con la fotosíntesis que ya vamos a ver la semana que viene, si bien se produce ATP, digamos, nos da los fotosintatos, los azúcares que después la planta va a emplear para construir todos los intermediarios necesarios y para respirarlo para producción de ATP. La aireación del suelo también va a tener un efecto sobre la absorción de nutrientes. Acuérdense, nosotros estamos viendo que hay, digamos, se necesita ATP, es decir, las células de las raíces tienen que estar respirando para poder seguir absorbiendo nutrientes para que sigan funcionando. Si tenemos una planta sensible al anegamiento, como por ejemplo la cebada, cuando cae mucho la concentración de oxígeno en el suelo, esta planta deja de absorber nutrientes. Pero en el caso de especies adaptadas a suelos anegados, como el caso del arroz, fíjense que la caída en la absorción es mucho menor, porque las raíces del arroz ya tienen arénquima, tienen mecanismos que van a permitir la llegada del oxígeno hasta el extremo de la raíz, de modo tal que la raíz pueda seguir respirando aunque el suelo esté inundado. Y de este modo pueda seguir funcionando normalmente absorbiendo iones, agua e iones. Pero fíjense que, digamos, la concentración de oxígeno que hay en la atmósfera es lo suficientemente alta como para que caídas de hasta cerca del 5%, fíjense, cae el 15% de oxígeno con respecto a lo que hay en la atmósfera, pero la planta no se ve prácticamente afectada. Porque, digamos, es muy difícil, para que falte oxígeno tiene que estar el suelo inundado, los poros saturados. Porque si no, la concentración que hay en el aire es, digamos, es suficiente como para que la planta cumpla con sus requisitos para la respiración. Por eso, a menos que tengamos un suelo inundado, que los poros estén saturados, si no, el oxígeno no va a ser limitante para que la planta absorba nutrientes. Acá tenemos el ejemplo en el caso de potasio, donde también se ve que la caída recién se produce con concentraciones de oxígeno muy bajas. Lo mismo para el caso del fósforo. Y acá tenemos la relación entre la respiración y el ingreso de iones. Y vemos que a medida que aumenta el dióxido de carbono liberado por la respiración, es decir, a medida que aumenta la respiración, aumenta la absorción de nutrientes. Y nos da idea de que el oxígeno se necesita para la respiración, para producción de ATP, para incorporación de nutrientes. Entonces, todo lo que afecte la producción de ATP nos va a estar afectando el funcionamiento de la raíz para absorber esos iones. El pH del suelo también es importante porque puede causar deficiencias de algunos elementos. Ciertos pHs pueden hacer que algunos nutrientes estén muy disponibles, llegando a ser tóxicos. También puede interactuar, existen patógenos que prefieren pHs más ácidos y donde pueden proliferar. Y también tiene un efecto directo sobre el crecimiento de la planta, que en general se da en un rango de entre 4 y 9, y por encima o por debajo de esto es muy, digamos, solo algunas plantas adaptadas pueden soportar esos pHs. Con los que les decía con respecto a los nutrientes, fíjense que en general distintos nutrientes tienen distintos pHs donde tienen su máxima disponibilidad. Pero fíjense, en el caso del hierro, a pHs bajos podría llegar a ser tóxico porque es donde está más disponible, pero a pHs más altos se vuelve inaccesible. O lo mismo el manganeso, tiene pHs ligeramente ácidos donde está disponible, pero por encima o por debajo de estos se vuelve inaccesible para la planta. Y así con los distintos nutrientes. Entonces el pH va a tener una alta influencia sobre la disponibilidad de nutrientes para la planta. Puede estar presente en el suelo,
pero si no está disponible, la planta no lo puede aprovechar. Una relación entre el pH y la disponibilidad para la planta es como, por ejemplo, en el caso del fósforo. Tenemos monovalente en los suelos más ácidos y a medida que va aumentando el pH, lo encontramos en la forma bivalente o trivalente, en los pHs más alcalinos. Y, digamos, esto va a afectar la forma que la planta lo va a poder absorber. También hay interacción entre iones en el suelo cuando la presencia de uno afecta la absorción de otro, como por ejemplo, en el caso de que compitan por los sitios de absorción. Los univalentes en general se mueven más rápidamente que los bivalentes y estos más que los trivalentes, porque tenemos que considerar, además de las cargas, también el diámetro que va a tener ese ion cuando esté hidratado. Cuanto más cargas tiene, mayor diámetro tenga, su movimiento va a ser un poco más lento. Por ejemplo, tenemos el caso del sodio, que si bien es, digamos, tiene solo una carga positiva, es un ion que tiende a hidratarse mucho y eso es lo que, digamos, hay que considerar no solo la carga, sino también el tamaño del ion hidratado, que es lo que va a estar afectando su movimiento. Dentro de los factores internos tenemos las características de las plantas que van a hacer que un vegetal pueda absorber con mayor o menor facilidad. Dentro de esto los factores genéticos, porque incluso a veces tenemos la misma especie, la misma variedad, pero entre un organismo y otro puede haber variaciones en la capacidad de absorber, en el número de transportadores que tengan. Entonces puede haber pequeñas diferencias entre individuos, incluso cuando pertenezcan a la misma especie. Acá tienen un ejemplo, esta es una alga, y donde se midió la concentración de sodio, de potasio y de cloro entre dos ejemplares de la misma especie. Y se ve que puede haber variaciones. Acá tienen la concentración en el agua de mar. Y por ejemplo el sodio, algunas lo incorporan mucho más que otras. Y por ahí en este caso en el potasio y en el cloro no hubo tantas diferencias, pero sí en el sodio. Y uno dice, es la misma especie, están creciendo en el mismo medio, pero puede haber variaciones entre una y otra debido al genotipo de las mismas. Entonces, digamos, genéticamente distintos organismos pueden tener distinta capacidad de absorber nutrientes. Otro factor importante es la relación que tienen entre la superficie de raíces en contacto con el medio y el volumen. Cuanto más finamente esté dividida esa raíz, va a tener mayor superficie con respecto a su volumen. Y esto va a favorecer, el hecho de tener mayor contacto con el medio, va a favorecer la absorción de nutrientes. Acuérdense, cuanto más membrana tenga en contacto con el medio externo, hay más superficie a través de la cual pueden ingresar todos estos iones. La limitante está dada por ese pasaje a través de la membrana. Así como para el movimiento del agua, también lo que limita, en definitiva, es la velocidad con que el agua puede atravesar la membrana. En el caso del agua, para facilitarlo, como les dije, tenemos las acuaporinas, que son también como canales para el agua. En el caso de los iones, para facilitar ese movimiento, tenemos esas proteínas transportadoras. Porque si no, el pasaje a través de la membrana sería muy lento. Eso es lo que limita la velocidad con que se absorbe un ion. Esta relación superficie-volumen se ve muy bien en el caso de microorganismos, que son células pequeñas con una alta relación entre superficie y volumen y que absorben mucho más rápidamente
los iones que estén en el medio. Entonces, las raíces, al tener mayor superficie de contacto, pueden tener mayor absorción, pero esto depende. La estructura que tenga va a depender de la especie, la arquitectura que va a tener esa raíz, una característica de la especie, y del crecimiento que esté presentando. Cuanto más activo sea el crecimiento, va a ir explorando mayor volumen de suelo. Y otro factor es la presencia de micorrizas, que nosotros ya habíamos hablado cuando vimos la absorción de agua, que son esa asociación con hongos, donde las hifas del hongo funcionan como nuevos pelos absorbentes, aumentando la superficie de contacto. El contenido de azúcares, la presencia de azúcares, digamos, es un sustrato para la respiración que se necesita para la producción de ATP y el ingreso o salida activa de iones hacia dentro y fuera de la célula. Se vio que a medida que aumenta la concentración de azúcares en la raíz, también se estimula la absorción de iones hasta un cierto nivel. Es decir, es necesario el sustrato energético para favorecer el transporte activo de iones. Y en muchos casos se ve que hay como una menor capacidad de absorción en los momentos de floración y fructificación, en la que todos los azúcares prácticamente se están enviando hacia los órganos reproductivos y queda menos disponible para el funcionamiento de las raíces. Digamos, ya vamos a ver eso, cómo se distribuyen los azúcares limitados que tiene la planta de acuerdo a las necesidades de la planta. En el momento de floración y fructificación van principalmente a los órganos reproductivos y menos está destinado al funcionamiento de raíces. Como les había mencionado, también el crecimiento está favoreciendo la absorción, porque si yo tengo raíces en crecimiento, van a tener más células, más membranas con transportadores que van a favorecer el movimiento. Y además, el crecimiento de la raíz hace que tengamos esas zonas jóvenes que demandan también muchos nutrientes y que los retienen en esa región. Entonces, digamos, por un lado, el crecimiento de la raíz hace que esos ápices exploren zonas del suelo donde hay todavía nutrientes disponibles. Es una región que tiene una alta demanda por su crecimiento, entonces hay una rápida absorción. Y a su vez, esa mayor absorción de nutrientes permite que la planta siga creciendo. Digamos, son dos factores que van juntos y uno tiene efecto sobre el otro. Más nutrientes, la planta va a crecer más y a su vez el crecimiento de la planta que destina también sus reservas hacia las raíces hace que las raíces sigan explorando regiones del suelo donde todavía hay disponibles los nutrientes. Y como había mencionado, la presencia de micorrizas, que son esas asociaciones con hongos superficiales, que lo que hacen es aumentar la superficie en contacto con el suelo y hacen que la planta pueda aprovechar no solo los nutrientes que están en la zona en que las raíces están creciendo, sino también a través de las micorrizas pueden explorar un volumen de suelo mucho mayor y además de estos nutrientes permiten el aprovechamiento del agua de esta región. Las asociaciones micorríticas se encuentran, digamos, no son una cosa reciente en la evolución de las plantas, sino que en las plantas fósiles de millones de años ya se vio que había asociaciones con hongos que permitían a las plantas un mejor aprovechamiento de los recursos limitados del suelo. Finalmente les menciono nada más lo de la nutrición foliar, que consiste en la aplicación de nutrientes acá ya no solo en el suelo, sino que se dan
en los tejidos en los que nosotros necesitamos que actúen rápidamente, es decir, que se aplican en la parte aérea de la planta, reduciendo el tiempo entre la aplicación y que puedan ser aprovechados. Y se emplean en casos específicos para ciertos nutrientes, como el hierro, es uno de los más comunes, que es un nutriente que si bien está, digamos, el suelo es riquísimo en hierro, pero se encuentra en formas que no están disponibles para la planta. Y cuando nosotros aplicamos el fertilizante al suelo, existe un riesgo de que sea retenido, de que precipite en forma de óxidos que ya no pueden ser aprovechados para la planta. Entonces, en este caso se los da en forma quelada, con una molécula, asociado con una molécula que lo mantiene en forma disponible y se puede aplicar foliarmente para que la planta lo aproveche ya y no sea retenido por el suelo. Esta aplicación foliar en general es más eficiente cuando se realiza, digamos, se dice en capas delgadas porque si ustedes dan una solución acuosa y cae sobre una hoja, ustedes se tienen que acordar que la hoja tiene una cubierta cerosa. Esa gota de agua sobre una cubierta cerosa tiende a tomar una forma esférica, y si al poco tiempo de aplicado hay viento o se mueve por algo la planta, esas gotas caen y no es aprovechada, no ingresa al tejido. Entonces, el hecho de aplicar productos que reduzcan la tensión superficial del líquido aplicado hacen que moje mucho mejor y que en lugar de quedar en forma esférica, que bañe la hoja formando una capa delgada en contacto, aumente el contacto entre el fertilizante, la solución que estoy colocando y la hoja, la lámina, favoreciendo la adhesión y el ingreso a los tejidos de la hoja. Ese ingreso, sí, sí, son como jabones, digamos, que reducen la tensión superficial, favoreciendo el mojado de la hoja. Porque si no, acuérdense, el líquido, la solución por ser acuosa, tiende a tomar una forma esférica si está en contacto con una superficie con la que tiene poca afinidad, como la superficie de la hoja, es una superficie cerosa. Te quedarían las gotas esféricas que no mojan y corres el riesgo de que caigan antes de que sean absorbidas. Por eso se colocan estos compuestos que reducen la tensión superficial. Son como jabones, digamos, esa es la idea, que mejore el mojado y la adhesión del compuesto a la lámina foliar. El ingreso se puede hacer por la cutícula, atravesando la cutícula, por los ectodesmos o por estomas, en caso de que los estomas estén abiertos. Como es una solución salina, es necesario por ahí evitar las horas de máxima insolación para evitar daños al tejido y corregir el pH también para no producir una alteración de los tejidos de la lámina y después, digamos, que tengamos un efecto de toxicidad de esos compuestos. De igual manera, esto es solamente para que sepan que los tejidos foliares también tienen la capacidad de absorber nutrientes y ahí van a estar actuando directamente, digamos, vamos al grano, ahí donde se necesita para corregir ciertas deficiencias en forma rápida. Y sobre todo con nutrientes como el hierro, que en el suelo tienden a ser retenidos, a precipitar en formas inaccesibles para la planta. Entonces, existe esta posibilidad de corregir esta deficiencia haciendo aplicaciones foliares. Bueno, este tema, bueno, yo lo saqué del Hopkins, pero es prácticamente igual a lo que tienen en el Asconvieto. El Asconvieto está cargado en la parte de recursos del aula, lo tienen disponible. Es, digamos, donde me gusta más cómo les explica esta
sin gasto de energía, que tienen difusión simple o facilitada, y con gasto de energía, ese transporte activo. Y a través de qué mecanismo se puede hacer. El Ascombieto está en la biblioteca, el Salisbury también está en la biblioteca, si lo necesitan. Y el TAIS está cargado también en la parte de recursos. Así que tienen todos disponibles, digamos. Digamos, el tema es como más complejo. Yo, las fórmulas que les di no es necesaria que las recuerden, pero es para que entiendan que tiene un porqué, es un mecanismo físico que tenemos que considerar acá que permite este movimiento de iones. Bueno, me aceleré para terminar. Yo les iba a preguntar, no les pregunté hoy, les iba a preguntar si ustedes por ahí querían hacer una pausa en la mitad, porque por ahí hoy, bueno, capaz hubiese sido necesario. Por ahí yo no sé si darle la pausa o no, porque por ahí digo, justo se están conectados y por ahí quieren aprovechar el momento, están conectados y ya mandar de una todo, pero no sé si prefieren hacer pausas. Me gustaría saber para las próximas clases si quieren hacer una pausa por ahí en la mitad de 5 o 10 minutos como para reposar un poco la mente. Eso, no sé, me gustaría saber sus opiniones. Hoy me apuré. Ahora me estoy dando cuenta. No les pregunté si querían hacer la pausa. No sé cómo preferirían hacer. A mí me vendría bien por mi garganta porque me agota hablar tanto tiempo, ¿no? Sí, Pero profe. Sí, profe, no hay problema. Cuando usted quiera nomás. bueno, perfecto. Entonces el próximo vamos a hacer con pausa. Yo por ahí, por ahí digo, justo están conectados, capaz que alguno esté con datos y yo le hago gastar más y hago la pausa, pero por ahí viene bien para reposar la mente y sobre todo en el próximo tenemos fotosíntesis. El viernes empezamos con la fase lumínica de la fotosíntesis. Eh, Después nos quedaría la otra clase con la fase oscura y los factores que afectan a la fotosíntesis. Digamos, ese tema a mí sí, me parece como el corazón ahí, la clave de las plantas que está ahí en esa fotosíntesis, en esa capacidad de aprovechar la luz. Pero sí, la clase que viene entonces les doy con la pausa porque esa parte también tiene una clave un poco más complicada en la parte central, pero vamos a tratar de hacerla simple. Si quieren ver esto, yo ahora en un ratito ya les cargo en el aula y si ven que tienen alguna duda o si quieren ir viendo esto, ya pueden hacer las preguntas. Igual este tema, esta parte de absorción de nutrientes, no tienen práctico, tienen un práctico de deficiencias de elementos esenciales, pero no de estos mecanismos de entrada o salida, así que esto es, digamos, meramente teórico. Bueno, entonces, si no tienen alguna duda, Profe, ¿puede ¿sí? hablar del coloquio? ¿Puede hablar del coloquio del práctico? Sí. Esta semana tienen los dos cuestionarios de potencial hídrico y de transpiración. Los grupos del jueves lo tienen a las 8 de la mañana, el viernes a las 10:30 y digamos el cuestionario para ser evaluado tiene un tiempo acotado que pienso que va a ser de cerca a una hora. Ahora tengo que definir bien, digamos, tenemos que definir bien con el número de preguntas con los profesores los trabajos prácticos que hicieron. Eh, y lo que les decía, si por algún motivo no se pudieron conectar, cuando puedan, bueno, primero que avisan ni bien puedan o al correo o a través del aula, ni bien puedan conectarse de nuevo. Y lo que les diría es que completen el cuestionario aunque sea fuera de tiempo, que a ustedes les sirve como para práctica, para ver si entendieron y que nosotros sabemos que pudieron tener acceso, aunque sea más tarde. eh, a ustedes les sirve como un ejercicio y por lo menos para considerar la asistencia a ese práctico.
pero Profe. digamos para la corrección va a tener un tiempo